Hoy contaremos La cicatriz. Este es un cuento de Ilan Bredman con ilustraciones de Ionit Silverman. Es de Editorial Algar. La pequeña Silvia fue por la almohada que se le había caído al suelo. De repente, ¡ay!, se dio un santo golpe. Sus papás vinieron a toda velocidad y se encontraron a la niña en el suelo con sangre en la barbilla. El papá la tomó en brazos y se la llevó a la cocina. Le limpió la sangre con una servilleta y le puso un poco de hielo en la herida. Cuando dejó de salirle sangre, los papás se dieron cuenta de que debían ir a urgencias, ya que el corte era profundo y quizás sería mejor que le pusieran unos puntos en el hospital. La pequeña Silvia estaba más tranquila, pero cuando escuchó la palabra hospital, enseguida empezó a preguntar que qué le iban a hacer. La mamá respondió que se había cortado la barbilla y que le tenían que coser. ¿Y se me caerá la barbilla?, preguntó Silvia. No, cariño, solo hay que cerrar el corte que te has hecho, dijo el papá. ¡Ay, me voy a quedar fea para siempre!, gritó la pequeña Silvia. La mamá abrazó a su hija y le enseñó una cicatriz que ella tenía en la frente. Casi todo el mundo tiene alguna cicatriz en el cuerpo. Cuando nos hacemos una herida, parece el final del mundo, pero después nos damos cuenta que cada marca explica una historia. ¿Y cómo te hiciste eso, mamá?, preguntó la pequeña Silvia, mientras pasaba su dedito por la cicatriz de su madre. Vamos, en el coche te lo cuento. Y los tres se montaron en el coche camino al hospital. Entonces la mamá le contó que de pequeña le encantaba que le dieran vueltas agarrándola por los brazos. Un día, su primo la giró con tanta fuerza que se golpeó la cabeza con un armario. El resultado fueron 4 puntos en la frente. En el hospital atendió a la pequeña Silvia un médico alto y gordo que tenía una cicatriz en la mejilla. La niña no podía quitar los ojos de aquella marca. Cuando el doctor empezó a preparar sus instrumentos, la pequeña Silvia se echó a llorar. ¡Ay, no quiero que me cosa nada! ¡Quiero irme de aquí! El papá entonces se le acercó y le mostró el dedo meñique de su mano derecha. ¿Ves esta cicatriz? La pequeña Silvia dejó de llorar. Me la hice cuando tenía tu edad. Fue al caerme de un columpio, continuó el padre. ¿Y te dolió mucho?, preguntó Silvia. En aquel momento sí me dolió, pero no por eso dejé nunca de jugar en los columpios. El médico quería empezar a coser la barbilla de la pequeña Silvia, pero ella lo miró de nuevo en la mejilla y le preguntó: ¿y tú, cómo te hiciste esa cicatriz? El médico le sonrió y le contó que cuando era pequeño le encantaba encaramarse a los árboles en la casa de su abuelo. Una vez intentó coger una manzana, perdió el equilibrio y se cayó desde un árbol muy alto. Esa cicatriz es especial, me gusta mucho, dijo el médico. ¿Te gusta? ¿Y por qué?, preguntó Silvia. Pues porque siempre me recuerda los momentos maravillosos que viví en la casita de mi abuelo. Las bromas, las comidas, los animales. Pero venga, ahora coseremos esta barbilla, dijo el médico, que estaba contento de haber contado la historia de su cicatriz. La pequeña Silvia, ya más tranquila, miró a sus papás y les dijo: ¿me dan la mano? El padre y la madre
se acercaron y agarraron muy fuerte las manos de la niña. En el momento en que el médico anestesió la herida, la pequeña Silvia lloró un poco, pero después el dolor desapareció y el doctor pudo acabar su trabajo. Se fue con 5 puntos en la barbilla, uno más que su madre. Un enfermero curó la barbilla de la niña y antes de marcharse, el médico se agachó y le susurró al oído: «Gracias por haberme preguntado por mi cicatriz. Cuando llegue a casa, buscaré las fotos de la casita de mi abuelo. Cuando crezcas, tu cicatriz también contará una historia». Al día siguiente, la pequeña Silvia pidió a su madre que llamara por teléfono a un montón de gente de la familia. Habló con los abuelos, con los tíos, con los primos y con las primas. Y a todos les preguntaba lo mismo: ¿tú tienes una cicatriz? Descubrió que el abuelo tenía una cicatriz en la cabeza de la época de la guerra. Había escapado de una explosión, pero un trocito de metralla le había alcanzado. La pequeña Silvia nunca había escuchado esa historia. También descubrió que la tía tenía una cicatriz en la rodilla y que se la hizo durante un simple partido de baloncesto. La niña se quedó muy sorprendida de que su tía también hubiera jugado al baloncesto. Los primos y las primas también le contaron varias historias sobre sus cicatrices. Entonces la pequeña Silvia se pasó la mano por encima del esparadrapo de la barbilla y dijo: «Mi cicatriz también contará una historia». ¿Y tú? ¿Tienes una cicatriz? Cuéntanos tu historia.